Muchas gracias, queridos amigos. Seguimos en el intermedio cuando son exactamente las 10:19. Antes de la publicidad habíamos escuchado una entrevista que le había hecho Ángel Expósito al arzobispo de Granada, una entrevista francamente cariñosa, con motivo de los casos que presuntamente se habían producido en Granada. Continúa, Sandra Sabatés. Gracias. Bueno, afortunadamente no todos los periodistas que han entrevistado al arzobispo son como Ángel Expósito. El intermedio ha accedido a una entrevista concedida por Monseñor Martínez a Canal Sur Radio al periodista Alberto Almansa, fallecido el pasado mes de mayo. La entrevista se realizó en el año 2003. Ese año fue relevado de su puesto como obispo de Córdoba tras una guerra de poder con el todopoderoso sacerdote Castillejo, presidente en aquel entonces de Cajasur. Así reaccionaba cuando el periodista le preguntaba por esta polémica. Usted se marcha y algunos han observado que su marcha ha podido deberse al asunto Cajasur. Usted pidió perdón en esta despedida pública ante sus fieles por este escándalo. ¿Por qué pidió usted perdón? No, yo he pedido perdón de una manera genérica porque los hombres siempre, en nuestras acciones siempre hay errores y siempre hay, incluso sin querer, uno puede hacer daño a personas. No tiene absolutamente ninguna relación con el tema al que tú apuntas, sino en general. En ningún momento, lógicamente, ha pretendido hacer daño cuando, por ejemplo, en este asunto, el asunto Cajasur, publicó usted una dura carta o una dura misiva pastoral. Yo te rogaría que no habláramos de este tema en absoluto, porque ¿sí? No tengo ningún interés en hablar de él. Sí, pero usted se va. Yo comprendo que usted no tenga interés, pero nosotros sí. Pero usted tú comprendes que sí. Yo soy libre y claro, para concederte esta entrevista y hablo de lo que yo quiero hablar, no de lo que me quieras forzar a decir. La tensión crece cuando el periodista Alberto Almansa le pregunta por otra polémica de su época como obispo, su relación con las hermandades de Córdoba. Cuando llegó usted tuvo algún conflicto con las hermandades. Luego esto se fue rebajando. ¿Cómo fue al final la relación suya con las cofradías? ¿Pero tú qué quieres? Sacar diríamos, y dar un volumen a cosas que para mí ahora mismo no tienen ninguna importancia? Bien, así es, para el arzobispo nada tiene importancia hasta que él manda. El Papa le manda un WhatsApp. Monseñor Martínez finalmente estalla cuando Almansa le pregunta por un caso de pederastia, el del sacerdote de la localidad cordobesa de Peñarroya, que seguía dando misa a pesar de haber sido condenado a 11 años de prisión por abusar de 6 niñas a las que efectuó tocamientos mientras las confesaba. Esta era la reacción del arzobispo cuando le preguntaban por este caso. Y en el caso del sacerdote de Peñarroya, al final usted se va y el sacerdote sigue. ¿Confía usted en que el Supremo lo absuelva? Perdona, es la entrevista más desagradable que alguien me ha hecho en Córdoba en los 7 años. Yo ya he dicho sobre eso todo lo que tenía que decir, es decir, que la justicia humana tiene sus límites, solo la justicia de Dios es justa y no tengo nada más que decir. Y siento que, que seas tan mal profesional. Pues nada. Muchísimas gracias y que tenga usted en Granada una buena estancia. Un abrazo también para ti. Muy amable. Vaya, parece que se ha puesto un poquito tenso. Pues no entiendo esta reacción de Monseñor Martínez. Como arzobispo está acostumbrado a contestar preguntas mucho más difíciles. Por ejemplo, ¿qué es la Santísima Trinidad? O si Jesús era capaz de multiplicar los panes y los peces, ¿por qué el menú de la última cena fue tan cutre? En contra de lo que piensa Monseñor Martínez, el periodista Alberto Almansa se comportó de manera muy profesional. La actitud mantenida por el ahora arzobispo de Granada en la diócesis de Córdoba era más que cuestionable. En el año 2001, los padres de las menores de Peñarroya que sufrieron esos abusos contrataron un abogado para que se pusiera en contacto con el obispo Francisco Javier Martínez con la intención de que supiera lo que estaba pasando y sacara al sacerdote del pueblo. Sin embargo, el obispo, tal y como se cuenta en esta crónica del País, hizo oídos sordos a sus exigencias y no movió ni un dedo. Tras años de litigios legales, durante los cuales el sacerdote acusado siguió como párroco de Peñarroya, se produjo una condena definitiva. Sin embargo, el obispado de Córdoba ni siquiera se pronunció sobre la sentencia. Monseñor Martínez abandonó Córdoba sin haberlo relevado de su cargo y fue su sucesor el que, un año después, tomó esa decisión. ¿Y esto lo sabe el Papa? Pues como se entere al arzobispo no le va a bastar con tirarse 3 minutos en el suelo de la iglesia. Como mínimo se va a tener que arrastrar por una pista americana.